Y el portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel revelaron imágenes que probarían la existencia de una base militar del grupo terrorista Hamas bajo el suelo del hospital Shifa, en Gaza. En los últimos años, Hamas ha logrado construir más de 500 kilómetros de túneles bajo la ciudad de Gaza, muchos de estos construidos bajo estructuras civiles como hospitales y colegios, lo que dificulta el accionar defensivo del ejército israelí. En ese sentido, el portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel indicó que el grupo Hamas utiliza a los civiles como escudos humanos, escudos protectores, dado que Israel se apega al derecho internacional y no puede bombardear los nosocomios o centros de estudios que ocultan a los terroristas. Pero ahí están las imágenes. Además de estas imágenes, el Servicio de Inteligencia israelí reveló también audios en los que los terroristas de Hamas confirman la existencia de una base militar bajo el hospital en Gaza. Escuchemos este audio. عندهم هم كل مخطط الانفاق تحت الارض ولما بقصفوا جامع ولا بقصفوا مستشفى ولا بقصفوا مسجد ولا مدرسه كله عارفين. تحتها مراكز قياده. وين مراكز القياده تبعت الكتائب القسام؟ المركز الرئيسي وين؟ بعرفش. تحت مجمع الشفاء. يا لطيف عن جد تحكي؟ مقر القياده الرئيسي تحت مجمع الشفاء. مدامات وغرف وقياده وكل شيء تحت مجمع الرئيسي. Bueno, ese audio corrobora esta información, baños, incluso complejos, lugares donde también hay acopio de estructura militar, municiones también, señores, y de donde también se habría disparado algunos cohetes. Seguimos informando al respecto. Por otro lado, el ejército israelí comunicó de un nuevo ataque contra la ciudad de Tel Aviv. Un misil lanzado por el grupo terrorista Hamas logró esquivar el sistema de defensa y terminó impactando contra un edificio en Tel Aviv, ocasionando la evacuación inmediata de los residentes. También hay informes de que un cohete que cayó en un parque en Tel Aviv. El ataque no registró fallecidos, pero sí 3 heridos que fueron auxiliados por el servicio de rescate. Las brigadas Al-Qassam de Hamas asumieron la responsabilidad del lanzamiento de cohetes contra Tel Aviv. Seguimos recogiendo testimonios. En este caso me voy a comunicar con Pablo Daniel, reservista en Israel. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Pablo Daniel. Hola Carmen, ¿cómo están? ¿Qué tal toda la audiencia? Un saludo, saludarlos desde Israel. Pablo, te veo uniformado, tengo entendido que te encuentras en una base, no puedes darnos detalles del punto, la ubicación, eso lo entendemos perfectamente, pero sí, tal vez podrías darnos una aproximación de lo que viene ocurriendo, ya sea en el norte o también en el sur de Israel en las últimas horas. Sí, efectivamente. Bueno, como ustedes saben, que lo vienen informando, desde el 7 de octubre recibimos un ataque de un grupo terrorista llamado Hamas contra civiles en zonas cerca de la Franja de Gaza, entrando a población y haciendo cosas que, por suerte, el mundo solamente sabe un 20% de la masacre que se realizó y la manera que lo hizo el grupo terrorista Hamas ISIS. Cuando la gente está escuchando en estos momentos, ya lo dijo incluso el presidente estadounidense Joe Biden, también autoridades de Israel, Hamas igual a ISIS. ¿Cómo entender? ¿Qué lectura dar a todos los televidentes que nos están escuchando de América Latina? ¿Qué significa esta similitud o esta comparación que se le está dando? ¿Y cuál es el objetivo real de Hamas? Me gustaría que un reservista me lo pueda explicar y lo pueda explicar también a todo el auditorio. Sí, cómo no. Si partimos de la base de Hamas, se fundó en 1987 y una de las principales cosas de Hamas es la destrucción, del estatuto de la destrucción de todo el pueblo judío. No hay forma de hacer la paz con un grupo que viene directamente a matarte como el grupo terrorista Hamas. Y las atrocidades que hicieron, como dije, por suerte se sabe el 20% solamente de las atrocidades que hicieron, entonces es totalmente comparado con el grupo terrorista ISIS. Mucha de la gente que entraron aquí a hacer los atentados tenían permiso para poder ingresar a trabajar a Israel.
y ocuparon el día, lo hicieron el día sábado, que es el día como domingo en Perú, en toda Latinoamérica, que es donde las familias estaban reunidas para poder matar más civiles y secuestrar como lo hicieron. Ahora, importante también mencionar y hacer estas particularidades, ¿no? Porque no solamente Hamás se encuentra en el territorio gazatí, sino también la Yihad Islámica Palestina, que bien sabemos que fueron los responsables del lanzamiento de un misil que básicamente cayó sobre un hospital, sobre un centro hospitalario. Pero me gustaría que hagamos esa diferencia, por favor, para que entiendan que no solamente Hamás, sino también hay articulaciones con otras organizaciones ligadas a Hamás. Bueno, antes que todo, quiero agradecerte por lo que estás mencionando del hospital, porque al principio se le ocupó a Israel y hay grabaciones del momento que sale el misil y a los pocos segundos caen. Un 30% de los misiles caen dentro de la Franja de Gaza. Pero para responderte tu pregunta, hay varios grupos terroristas como el Qassam, otros grupos terroristas como la Yihad Islámica, Hamas. Son distintos, todos quieren partirse la torta y controlar la Franja de Gaza. Quien es el partido más fuerte es Hamas. Pero todos son educados en las mismas escuelas con el odio hacia el pueblo judío. Eso no hay distinción alguna. Un poco más religioso, un poco menos, eso es lo que diferencia. Pero todos participaron en esto porque otra vez la educación van todos los hijos, no importa si es de Hamas, de la Yihad Islámica o del grupo terrorista que fuese. Ambos grupos terroristas tienen a la población civil como rehén, mientras ellos están escondidos en túneles y justamente ahora están pidiendo que entre combustible. Hablemos de ese tema porque evidentemente cuando llega la noticia y es titular, la ayuda humanitaria es importantísimo. Hay civiles de por medio que están sufriendo también del otro lado, hay que decirlo claramente. Y ustedes son conscientes de eso y están preocupados también para que se pueda lograr llevar toda esta ayuda humanitaria. Hay situaciones complejas que evidentemente pues están pasando. Y esto va a colación a mi siguiente pregunta. Pablo Daniel, la posible incursión israelí ya sobre territorio gazatí, que al parecer todo apunta que se aproxima. Y eso ligado al tema también de los suministros, porque tenemos entendido también bajo información que llega de Israel que ese suministro de electricidad y también de lo que es combustible, pues es utilizado por Hamás a su conveniencia y también evidentemente deja de lado a los civiles y a las necesidades de sus propios civiles, es decir, del pueblo palestino. Bueno, la primera pregunta, efectivamente, justamente hoy salieron informes de cómo es el hospital dentro de la Franja de Gaza con lugares subterráneos para secuestrar israelíes, con una infraestructura increíble que Israel fue mandando durante años. Gaza le pertenece a Palestina desde el 2005. Israel no tiene por qué pagar el agua, la electricidad, porque todo el mundo dice que Israel les corta. Es un país independiente que tiene sus propios gobernadores. Mira, la segunda pregunta no puedo responderte sobre la incursión. Me vas a entender sobre eso. Por supuesto que sí, lo entiendo perfectamente, pero también entendemos como periodistas que significa el segundo capítulo, el punto de inflexión de lo que podría significar y entendemos, porque es la expectativa también, que Israel está haciendo todas las labores de inteligencia para poder hacer este tipo de incursión. No sé si quieras agregar algo, Pablo Daniel. No. Quiero por ahí explicar que Israel, si hubiese sido otro país, como decir Rusia o Irán, podría borrar la Franja de Gaza en pocos minutos con el poderío militar que tiene, pero a ningún ciudadano israelí se le ocurre semejante cosa, porque sabemos que hay población civil, pero son rehenes. Justamente una de las primeras medidas es que la gente abandone la zona norte hacia el sur, hacia la frontera con Egipto, Rafah, y lo que hizo Hamás fue impedir que la gente abandone para poder utilizarlo como escudos humanos. También agrego que es que el mundo no lo dice, que Egipto tiene 11 kilómetros con la Franja de Gaza y está encerrado hace muchísimos años y no dejan entrar a la población civil. Y también quiero agregar que hay más de 24 países árabes donde cualquiera podría recibir a los
árabe a los palestinos, pero solamente un solo Estado judío, y puedo asegurar que cualquier país de Sudamérica es mucho más grande que el Estado de Israel, que solamente tiene 20.000 kilómetros cuadrados. Entonces, cuando llaman territorios ocupados, si uno mira en el mapa, ni siquiera, como lo fui explicando con varios medios periodísticos, ni siquiera se puede poner la palabra ISR en el mapa de Israel de tan pequeño que es. No es una cuestión de territorios, Ahora, como el mundo lo llama, ni tampoco religioso. Pablo Daniel, ese tema es muy importante el que has comentado, el tema de la posibilidad de que podrían recibir a pueblo gazatí, a civiles, a niños y a menores en territorio árabe y que son precisamente sus hermanos, como te lo he dicho, en la frontera con Egipto. Tenemos el paso fronterizo de Rafah, entonces podría ser una forma también de hacer un fluido de toda esta gente que evidentemente está pasando un momento muy complicado. Entonces la gran pregunta es, si hay cumbres de mediación o hay cumbres de situaciones o esfuerzos diplomáticos para que se llegue a un acuerdo, ¿por qué no poner a buen resguardo a todas estas personas mientras está una incursión donde la incursión tiene una finalidad, desmantelar todo el equipamiento militar de Hamas, como lo dijo Benjamín Netanyahu, ¿no? Eliminar a Hamas, ¿no? Entonces básicamente podría ser una opción, también teniendo un comentario que acabas de hacer. Sí, claro, esa sería la opción. Sobre el comentario de hermanos, muchos árabes que viven dentro de Israel están avergonzados por lo que hicieron la gente de Hamas y automáticamente diciendo nosotros no tenemos nada que ver, esto no es el Islam. Otra vez, Hamas prohíbe que la gente abandone sus hogares para utilizarlos como escudos humanos y calculo que ya pueden ver en cualquier... pueden ver la información de lo que era el hospital. Imagínense, desde el hospital, Israel está diciendo al mundo, nos están disparando hace años, desde arriba de escuela, desde arriba de hospitales. La gente que quería abandonar la zona norte, lo que hacían era, le disparaban o sea, le sacaban el documento. Y no es grato para cualquier familia tener que dar explicaciones al grupo terrorista Hamas-ISIS. Por último, Pablo Daniel, con eso termino. ¿Qué le dirías a todas las personas que están criticando en estos momentos el accionar por parte de Israel y solamente se está viendo, bueno, hay dolor, hay también un drama humanitario en la Franja de Gaza? Entonces, ¿qué le podrías responder a todos ellos en estos momentos? Israel va a cuidar a los ciudadanos gazatíes como siempre lo hizo. Siempre lo va a cuidar. La gente que critica y es gente que no entiende el conflicto, que repite lo que escucha, pero cuando fue el problema en las Torres Gemelas, la gente no criticó a Al Qaeda, lo mismo cuando pasó en Francia, por mencionar en Francia, la gente no criticó a ISIS, pero sin embargo Israel es muy, muy cuestionado. Voy a agregarte algo, Carmen. Las Naciones Unidas condena más, saca sanciones en contra de Israel, más que Irán, Corea del Norte, Rusia en estos momentos, Afganistán, los 4 países que esto mencioné, entre algunos, sumados, tienen menos sanciones de lo que condenan a Israel. Israel no es el problema, es la solución. En esta guerra la empezó Hamas, Israel la va a terminar. Porque se trata del país que tiene diplomacia, el país que existe votar, y de hecho me dio como mucha tristeza que muchas mujeres, por ejemplo, critican, muchos hombres critican, pero si estarían en la Franja de Gaza ni siquiera podrían criticar, ni siquiera podían decir lo que piensan, cuando acá es un país totalmente democrático. Esa es la palabra que me estaba olvidando, que quería decirla. Es un país totalmente democrático donde las mujeres árabes pueden conducir, donde los árabes ocupan puestos, donde votan, donde todos los carteles está tanto en hebreo como en árabe porque es un idioma oficial. Israel, y ese es el trabajo de los periodistas, me tocó ser guía, mi profesión es ser guía de turismo, y me tocó explicar a muchos periodistas cómo tenemos una guerra desproporcionada. Siempre es Israel el culpable
pero la gente repite sin ver. Uno de los primeros comentarios que me hace, perdón que me extienda un poco de tema, No, tranquilo. uno de los pocos comentarios que me hacen los turistas cuando vienen me dice, pero es un país muy seguro. Y cuando le pregunto qué es lo que más le gusta, me dice la convivencia entre judíos, cristianos y árabes. Nada más que tenemos una guerra perdida del propagandismo. Y otra vez, el mundo dice que Israel haga un ataque, el mundo pide que Israel haga ataque proporcionalmente. Es imposible atacar como ellos, de la misma magnitud que ellos hicieron, porque el ejército de Israel no viola, no mata, no quema gente viva y no corta cabezas. Entonces, que esa gente, un ataque desproporcionado, no existe hacerlo. No hay ninguna manera, porque es un ejército moral, bajo los códigos éticos, luchando contra el peor enemigo. Bien, bien. Ha sido la palabra de un reservista en Israel, Pablo Daniel. Gracias por la amplitud, por el tiempo de tomarte con DNews y explicar a todo el auditorio de muchas interrogantes, que son válidas, porque también muchos no entienden aún el conflicto y es importante mencionar todos los actores y poco a poco también aquí en DNews estamos tratando de mostrar, ¿no?, lo que viene ocurriendo en Israel, sobre todo también dando cuenta de situaciones como las imágenes que se han difundido en las últimas horas que llaman poderosamente la atención. Me refiero al cuartel militar bajo un complejo hospitalario, tengo entendido el más importante del norte de Gaza, y que desde ahí estarían operando los terroristas de Hamás. Muchas gracias por tu tiempo, Pablo Daniel. Una cosa, Carmen, te voy a agregar una cosa. Primero agradezco todo lo que haces porque ustedes son los que transmiten, pero esa gente que no entiende, yo les quiero preguntar que se fijen quiénes son los palestinos, cuándo nacieron, que me nombren alguna ciudad, algún líder palestino, y muchos me van a mencionar Yasser Arafat. Yasser Arafat no nació en Palestina, sino en Egipto. Que la gente lea, informe, estudie o que intente informarse antes de sacar una conclusión. Te agradezco de todo corazón y gracias a todos los Gracias, Pablo Daniel. Y solamente termino esto, que lo que ha dicho también Israel en las últimas horas, lo he ido repitiendo, es que esta no es una guerra contra los palestinos, es una guerra contra los terroristas de Hamás. Muchas gracias, muy buenas tardes. Por favor, saludos desde Israel. Gracias. Hasta luego. Gracias.